Bueno chicos, buenos días. Hoy continuamos con la clase de segmentación. Ayer habíamos explicado lo que era la segmentación, cuáles son las variables para segmentar un mercado de consumidores. Habíamos explicado la variable geográfica y habíamos empezado un poco con la segmentación demográfica. Entonces hoy vamos a continuar con la clase de segmentación demográfica, psicográfica y, y conductual. Bienvenidos entonces, espero que el video, como me lo sugirieron, les sirva de muchísima ayuda y puedan desarrollar su segmentación. Vamos a continuar entonces con la clase de segmentación demográfica. Habíamos dicho que en la variable demográfica teníamos en cuenta lo que es el género. ¿Por qué el género? Porque yo debo saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en ese mercado donde yo me quiero desenvolver. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres se comportan diferente, nos comunicamos diferente, sentimos diferente. Ya habíamos dicho que las mujeres hablábamos más que los hombres, pero también dentro de la comunicación, en la parte de mercadeo, es muy importante tener en cuenta cómo se comportan y cómo compra cada género. Es muy importante verificar la cantidad de hombres y de mujeres que existen en una comunidad específica o en esa segmentación geográfica donde yo me quiero desempeñar. Tener en cuenta la edad y la generación. Voy a empezar por la generación, que lo habíamos hablado en la clase de ayer y además dejamos la consulta. Tenemos que identificar qué valora la generación baby boomers, la generación X, la generación millennials y los centennials que hacen parte de la generación Y. Muy importante identificar las características, gustos, motivaciones y emociones de las personas según la edad y la generación en la que pertenecen, ya que hace parte de la memoria colectiva de estas personas y obedecen al entorno, a la cultura, a lo que nos gusta hacer. Por eso, yo ya les había dicho, deben consultar las características de cada generación. Pero quien no ha hecho la consulta, yo lo invito a que se acerque a consultar qué es lo que le gusta a cada generación y qué productos son los que más compran, qué canales de distribución se utilizan más o qué canales por medios digitales utilizan más. Muy, muy importante tener en cuenta cada una de estas variables para poder hacer una estrategia que los clientes valoren. Profe, pero es que mi producto va dirigido a todo tipo de clientes. Sí, su producto lo puede consumir todo tipo de clientes, pero hacer mercadeo es tan costoso que usted debe especializarse en un tipo de cliente. Si usted hace un tipo de mercadeo y otras personas que no hacen parte de su segmentación llegan al segmento de mercado, maravilloso y compran, listo, se les vende. Gatorade es una marca que va dirigida a los deportistas de alto rendimiento, pero yo diría que la consumen más los enguayados que los mismos deportistas. No por eso Gatorade va a dejar su filosofía y su esencia como empresa para ir a atender a ese segmento de mercado que le compra. Ellos dejan que compren, pero aún así hace mercadeo para los deportistas, porque hacer mercadeo es muy costoso, demasiado costoso atender un cliente, demasiado costosa la distribución, demasiado costosa la parte comercial y demasiado costoso hacer mercadeo. Lo que nosotros hacemos con el mercado es facilitar esa venta para que esa relación se dé más, más, más eficientemente. Tenemos que tener en cuenta el tamaño familiar y los tipos de familia. Es importante identificar y hacer cruces de variables demográficas para saber cómo se comportan esas personas
en qué tipo de familia estamos y de acuerdo a ese tipo de familia, cómo nos vamos a comportar. Por ejemplo, una familia biparental que está conformada por papá, por mamá y por hijos. Esta es la familia nuclear que nosotros conocemos. Pero esa familia ya no es tan popular como lo ha sido siempre. Ahora tenemos otros tipos de familia con otros tipos de necesidades que se conectan de otra manera. Tenemos familias reconstruidas, que son ese señor y esa señora que alguna vez fueron familias biparentales, se separaron y volvieron a reconstruir una familia. Entonces aquí encontramos los tuyos, los míos y los nuestros. Y eso quiere decir que esta familia se va a comportar diferente a una familia biparental. Tenemos familias adoptivas, aquellas familias, aquellos papás que deciden adoptar los hijos, que se podrían comportar mucho como las biparentales, sí, pero aún así tienen unas características especiales. Una familia de acogida. Quiere decir, mucha gente viene de otras ciudades, de otros países y se quedan donde un familiar, donde un tío, donde un amigo. Eso sigue siendo una familia de acogida y también hace que el consumo empiece a cambiar. Tenemos familias monoparentales. Una familia monoparental es aquella donde la cabeza del hogar es o la mujer o el hombre, uno de los dos. Solamente hay una cabeza de hogar. Tenemos familias extensas donde está la abuela, el abuelo, los tíos, los nietos, los primos. Y son esas familias donde todos viven en la misma casa. Aquí no están en la imagen, pero también tenemos familias unipersonales que están muy de moda, en tendencia. Entonces, ¿qué producto, qué tipo de empaque diseño para una familia, para un tipo de cliente que ya está viviendo solo? Entonces ustedes ya ven las sopas para una persona, la porción de arroz para una persona y empezamos a ver empaques más pequeños para familias pequeñas. Pero también existen las familias LGTBI, pero también existen las familias de amigos que comparten un apartamento para poder suplir los gastos. Ese tipo de familias también hay que tenerlas en cuenta cuando voy a hacer una segmentación de mercados demográfica. Revisar el ciclo de vida familiar. Si soy solteros, o pueden ser solteros, o pueden ser casados, o pueden tener hijos, o no tener hijos. La edad de los hijos importa, claro. Por, ¿Para qué tipo de familia estará dirigido el Bonjour? ¿Para familias que tienen hijos o también para solteros o casados? Pero en cambio, si venimos a ver los productos que van dirigidos a los niños, necesitamos personas que tengan hijos e hijos pequeños. Entonces hay que tener en cuenta hasta la edad de los padres. El ingreso. Colombia es el único país del mundo que mide el ingreso según el estrato socioeconómico. En ningún otro país del mundo existen estratos socioeconómicos. En esos países existen clases sociales, no existen estratos socioeconómicos. Aquí en Colombia, el ingreso y el comportamiento de las personas según el ingreso se mide por los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Se dice que estos estratos socioeconómicos tienen algunas características básicas en el consumo que están dadas por el ingreso. Pero también hay muchas que son culturales, es un tema más cultural. Sin embargo, no quiere decir que todas las personas que vivan en estrato 1, 2, 3, 4 o 5 se comporten como se comporta el común de la gente. No es una regla general. Yo aquí sí les voy a hablar de las reglas generales, que ya les dije que no todo el mundo se comporta así.
A veces no solamente es decir, está en un estrato 3, sino que hay que mirar si tiene comportamiento de familia o de persona de estrato 3. Entonces, por ejemplo, en mi casa estamos mi esposo y yo, están mis hijos y mi mamá. Un ejemplo por decir algo. Mi mamá se comporta como persona de estrato 0. Mi hija, yo no necesito nada, no me compré nada. Mi esposo y yo nos comportamos como personas de estrato 3. Nos comemos un viernes por la noche, una arepita con todo, algo sencillito. Pero los hijos se comportan como estrato 5 o 6 porque para ellos no hay nada mejor que el sushi. Ellos tienen mejores celulares que nosotros, tienen mejores tenis que nosotros. Entonces miren que, y todos vivimos en la misma casa e inclusive dentro de la misma casa tenemos comportamientos diferentes de estratos distintos. Hagamos esta pregunta. Si enviamos a una ama de casa de estrato 2 con 2 millones y a una ama de casa de estrato 5 con 2 millones a comprar un equipo de sonido, ¿qué tipo de equipo de sonido compra cada una? Antes de dar la respuesta, quiero aclararles. En mercadeo no hay acciones buenas, no hay acciones malas. Nosotros simplemente observamos y miramos cuál es el comportamiento de cada uno de los clientes, de cada estrato socioeconómico, cuál es esa característica y tomamos nota para poder ofrecerle a ese cliente algo que él valore. Entonces la respuesta a esta pregunta sería esta. En el estrato 2, en un ejemplo común, una familia estándar o una persona estándar que se comporte como una persona de estrato 2 compraría un equipo de sonido como este. Y en un estrato 5, una persona que tenga un comportamiento estándar de estrato 5 compraría un equipo de sonido como este. La educación. Hay que identificar qué tipo de educación va a tener nuestro cliente, a qué tipo de población estamos nosotros dirigidos. Por ejemplo, Pilsen está dirigido a un tipo de persona con una educación media baja. En general, no falta el que sea media alta y que quiera tomarse una Pilsen, pero el mercadeo de ellos está hecho para ese tipo de personas, ¿cierto? La educación empieza a cambiar la manera de ver la vida. Los ingresos aumentan y en la medida en la que los ingresos aumentan, la manera de consumir también cambia. Porque cuando empezamos a tener educación, estudio, conseguimos nuevos amigos, visitamos nuevos lugares, empezamos a consumir distinto, consumimos más internet, consumimos más tecnología, ya de pronto cambiamos por un celular que nos sirva para hacer tareas, conseguimos un computador, bueno, ese tipo de cosas que se van haciendo una necesidad de acuerdo a la educación que tenemos. Les voy a dar un ejemplo. Estos son los datos demográficos del barrio popular de Medellín. Se dice que en este barrio existen 131.445 personas, de las cuales 69.181 son mujeres y 62.264 son hombres. Es decir, tenemos más mujeres que hombres. Y que además en esta comuna habita el 5% del total de la población de Medellín, con un promedio de personas por vivienda o por hogar de 3,7, que el 52,6% de los hogares son de jefatura femenina. Y esta gráfica me está mostrando
en la edad de las personas, cuántas personas hay de 80 años, cuántas de 75 a 79 y así sucesivamente. Me dice que los azulitos son hombres y que este otro lado es de mujeres. ¿Qué tipo de productos o qué tipo de estrategia, qué tipo de comunicación voy a llevar yo a las personas de este barrio? ¿Me voy a inclinar más por una estrategia para las mujeres o más para los hombres? ¿Quién está tomando más la decisión de compra en este barrio? Y eso hace que yo piense si mi producto lo puedo llevar a vender aquí o no. ¿Y con qué estrategia? Es decir, yo me supongo que Pilsen llevaría su producto a este barrio. Hay una buena cantidad de hombres y hombres mayores de 18. Miren que hay bastantes, miren que está más grande la gráfica de este lado. Yo me llevaría mi producto hacia este barrio. Me parece que es interesante. Hay bastantes personas ahí. Vamos a hablar entonces de la segmentación. Ah, perdón, me devuelvo un momentico y les hago un ejemplo. ¿Cuál sería entonces la segmentación geográfica y demográfica de Pilsen en este caso? Supongamos, Pilsen va a llegar al barrio popular de Medellín, dirigida a hombres y mujeres de estrato, creo que este barrio es estrato 2, con edades entre 18 y 60 años, que no importa el nivel de educación que tengan, que pueden tener hijos o no pueden tener hijos, que sean solteros o casados. Esa sería una segmentación geográfica y demográfica de este sitio. Segmentación psicográfica. Esta segmentación puede marcar diferencias con la competencia y sustentar estrategias de marketing exitosas, conocer mejor los rasgos psicológicos de los consumidores. Puede conducir a desarrollar productos mucho más ajustados a la demanda y de mayor valor. Para la segmentación psicográfica tenemos en cuenta los estilos de vida. Muchachos, en este semestre no vamos a hacer profundidad en los estilos de vida. En el segundo semestre van a haber 10 estilos de vida para poder ir profundizando, ¿cierto? Lo que quiere decir que tienen en cuenta las creencias, los valores, las aficiones e intereses de los individuos, que pueden ser conservadores, liberales, familiares, abiertos. Por decir algo, veníamos hablando de Pilsen, estilo de vida de Pilsen, pues él habla de héroes, de personas que son obreros, que son personas comunes y corrientes, con valores muy comunes, que son liberales, que son abiertos al cambio y que salen del trabajo a tomarse una cerveza y a compartir con los amigos. Ese es un estilo de vida. Nos hablan de los rasgos de personalidad. Esta clasificación puede englobar a los sujetos en materialistas, idealistas, extrovertidos, introvertidos, impulsivos, rasgos que aportan también una valiosa información para el proceso de compra. En el mismo ejemplo que teníamos de Pilsen, entonces podemos hablar que son personas más bien extrovertidas y alegres, porque para yo salir del trabajo a tomarme una pizza, a compartir con los amigos, generalmente es un momento de alegría, ¿cierto? Nos habla de la clase social. Y aquí yo ya les había hablado de que estaba dirigido a personas con empleos cualificados o no cualificados. Es decir, por el precio que tiene la Pilsen, podríamos hablar que cualquier persona se puede tomar una Pilsen. Pero aquí pues no interesa, aquí miramos más que tiene empleos no cualificados. Entonces la población es dividida considerando su puesto de trabajo y estatus social.
Las clasificaciones más comunes de este grupo se dividen en consumidores, en altos directivos, cargos intermedios, profesionales administrativos, trabajadores manuales cualificados y no cualificados, desempleados y jubilados. Yo diría entonces, chicos, que ya con eso terminamos la segmentación psicográfica y comenzamos la conductual. En el marketing se cree que las variables conductuales son el mejor punto de partida para segmentar un mercado, porque me están diciendo exactamente si mi cliente busca un beneficio o busca un estatus. Es decir, yo voy a comprar una ropa porque me beneficia, porque tiene porque es fina, porque me va a durar más, o voy a buscar un tipo de ropa porque es de marca y me va a dar estatus. Ahí yo ya estoy definiendo qué tipo de comprador quiero para mi marca. También voy a mirar si la frecuencia de uso. Por ejemplo, Sara dijo, yo voy a hacer moda rápida. Lo que quiere decir con moda rápida es que Sara le dice a sus clientes, conductó a sus clientes o educó a sus clientes para que sus clientes estuvieran renovando el ropero cada 2 meses, porque Sara vende moda y además rápida. Quiere decir que los clientes de Sara compran muy seguido ropa para poder estar variando su closet y que no siempre los vean con lo mismo. Miramos la situación de lealtad, si son personas que se casan con las marcas o realmente son infieles a las marcas. Por ejemplo, los baby boomers son personas muy fieles a las marcas, pero encontramos que los millennials son muy marquistas y que a veces no son tan fieles. Entonces, miren las características que encontramos haciendo un cruce de variables conductuales y demográficas. Listo, chicos, hasta aquí llegaría entonces la clase de hoy. Espero que la hayan entendido, que la hayan disfrutado y el ejercicio lo vamos a encontrar en el foro de variables de segmentación. Es un ejercicio cortico, pero creo yo que les va a ayudar a entender bien el tema de segmentación. Cualquier inquietud, pregunta que tengan en el foro se las estaré contestando. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día.